También les damos un saludo, una bien llegada de Porcel de la Fuente Virtual Sauteris, de todo el equipo de labor. Es para nosotros un agrado, un privilegio y un honor poder tener seres tan grandes, tan valiosos como son sus mercedes, con tan gran sabiduría, y pues todo el proceso que sus mercedes han tenido espiritual, que es pues, de un gran agrado poderles oír a vuestras mercedes. Sabemos que la maestra Austelinka es una gran Eva que su dragón es Salmadimán, es dragón de fuego de Munharal, Mahatma Cuscujancua, Mahatma de amor y ternura, Irakeni, bueno, y también es médico universal del Hakaba Udro. Bueno, grandes seres, maestra, licencia, si no los pronuncio muy bien, mi licencia, vuestra merced, pues gratísimas por acompañarnos en esta conferencia, gran misionera internacional de la Sacra Iglesia TAF. Bueno, también entonces tenemos el día de hoy el venerable maestro Eliseo. Sabemos que él tiene también una hoja de vida amplia, ingeniero químico especializado en petróleos, ingeniero en seguridad industrial, fue jefe del Departamento de Seguridad Industrial de la Ingeniería Estatal de Esmeraldas, médico naturista de la Fundación Kirpal, maestro en artes marciales, profesor universitario. También sabemos que llevó un amplio recorrido en la Iglesia Gnóstica desde 1975 hasta la fecha, o sea, 45 diacrones, taoísta desde 1786, 34 diacrones, coautor con el venerable maestro Samael Aun Weor del libro Tarot y Cábala, este gran libro de sabiduría, y bueno, escritor de muchos más libros taoístas. Entonces, bueno, maestro, y sabemos que muchas cosas vuestra merced más ha realizado, igualmente que la venerable maestra Austelinka. Les damos la bien llegada a vuestras mercedes, nuevamente agradecerles este espacio en la segunda entrega de este tema del Gran Mago, del que se ha venido hablando en la conferencia anterior. Les voy a compartir un video y ya entonces daríamos inicio con la explicación que el venerable maestro Eliseus va a iniciar para que nos contextualicemos y los que de pronto en hoy ingresan por primera vez puedan ampliar mucho más sobre el tema. Entonces, gratísimas y gratísimas también a todos los conectados que nos acompañan en el Mosquito. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo me oyen? Bueno, empezamos. Sí, maestro. Vamos a hacer un resumen Adelante. de doctrinas nuevas que no las conocían porque eran diálogos con el maestro Samael, con el maestro Kelly, cosas que hablábamos en reserva, que él me dio muchas doctrinas secretas y técnicas. Él me explicó los maestros inmortales y los maestros resurrectos. Los maestros inmortales, ellos pueden desencarnar porque no han pasado por el proceso de la muerte, mientras que los maestros resurrectos, ellos ya murieron, pasan por la muerte y ya son eterbios. Entre las preguntas que le hacía yo al maestro Samael, le decía, pero ¿qué importancia tiene para un maestro el tener un cuerpo resurrecto, un cuerpo inmortal? Me contestó que era porque cuando había reunión de dioses, estos maestros resurrectos se hacían presentes, o los maestros inmortales con sus cuerpos físicos. Entonces, la otra importancia era que ellos podían aparecer en cualquier lugar de la esfera y empezar a hacer alguna labor sin tener que tomar cuerpo físico. Es decir, un maestro, para que cumpla su papel o su labor,
le toca nacer de vientre de Eva, crecer, estudiar y de ahí desarrollarse para cumplir su papel. Pero un maestro inmortal, un maestro resurrecto, él simplemente aparece en cualquier lugar de la esfera y cumple una gran labor, como lo hizo el conde Cagliostro, como lo ha hecho San Germán, Paracelso, el Kabir Jesús que recorre los caminos de la tierra. Y les voy a dar una primicia, y es el encuentro del Kabir Jesús con el maestro Keliun y un grupo de discípulos en el Kanda de la esfera. La experiencia fue la siguiente. Un día, como a las 11 de la mañana, el maestro nos convocó a todos en el Kanda y aparecía un señor, un ser que hablaba muy poco, de rostro trigueño, pelo corto y con ropas de andrajo y sin zapatos. O sea, venía caminando por la carretera sin zapatos. El maestro le hacía un montón de reverencias y saludos y le hablaba en una forma especial que a todos nos dejó asoleados de quién es este personaje, quién es este personaje. Y luego envió a un monje para que consiguiera unos chocatos. Chocatos son unos zapatos que usan los campesinos allá en Colombia y se los ofrendó. El señor no decía nada. El que hablaba era el maestro, pero era un ser muy especial, con una mirada muy dulce. Era algo especial lo que él irradiaba. Bueno, luego cuando el señor ya se fue, se despidieron, el maestro nos dijo, no les voy a decir quién es él. Bueno, pero a mí me quedó sonando, me quedó intrigado. Entonces, para mí, es un pensar mío que era el Kabir Jesús, que recorre las calles del mundo visitando a sus discípulos, visitando a otros maestros y que fue el que nos visitó en el Kanda. Este venerable ser, el mismo Kabir Jesús, que estuvo en el Kanda. Quizás la gente, algunos recuerden, otros no, porque fue solo una vez este caso especial. Y con el maestro Samael de lo que más hablábamos era de los maestros inmortales. Incluso me enseñó el secreto de cuál es el elixir de larga vida, cómo se prepara, y solo quedó pendiente por enseñarme la conjunción astrológica, o sea, cuándo es que se prepara. Pero toda la técnica me la enseñó, son unas plantas, son unos vegetales en los cuales se prepara una pócima, una bebida, sin que la planta muera. Y eso es lo que beben los maestros inmortales, porque ellos pueden hacer como que comen, pueden sentarse a una mesa y hacer como que comen, pero al llegar la comida a su boca, esta la pasan a la cuarta dimensión, porque ellos no pueden comer. Al comer entrarían dentro de la energía caos, y esta energía caos los conduciría a la muerte. Lo otro que no pueden hacer los maestros inmortales es emposarse o tomar como esposa, como compañera a una mujer mortal. Ahí tenemos el caso del conde Zanoni, quien era un inmortal y en la Revolución Francesa tomó como esposa a una cantante y perdió su cuerpo, fue guillotinado. Esta es la historia de algunos inmortales. Y hay también los casos de los inmortales negros, como es el caso de Rasputín, que es una mezcla de Zeus, Induceus, con el Bator. Licencien, es una unión de Bator con Induceus. Este mismo ser estuvo presente en Merlín, el mago, el más grande de los magos, que acompañó al rey Arturo en la labor que tuvo que realizar con los caballeros de la mesa redonda
las doctrinas de Camelot en Inglaterra. La maestra Afrodita también tiene un cuerpo inmortal con el cual recorre la esfera visitando y haciendo milagros y ayudando y haciendo su actividad. Y una vez al Heliocrón se encuentra con otro cuerpo inmortal del maestro Kelion Zeus, que es el cuerpo de Durante, el mismo Dante, el andante de los cosmos. Y sobre Rasputín, pues tuve la oportunidad de conocerlo en Quito, Ecuador, y ver sus magias. Una de ellas la vuelvo a recordar después de estar todo un día dialogando sobre el trabajo que él estaba haciendo en Quito. Él era un ingeniero electrónico, tenía un taller, tenía muy pocos discípulos, entre esos la maestra Austerinka. Después de pasar todo el día hablando, conversando, dialogando, en la noche estábamos en Quito. Quito es muy frío y uno duerme con cobijas gruesas. Pues de repente yo aparecí parado sobre la cama, lo mismo la maestra Albedo que estaba conmigo y Rasputín. Y seguimos dialogando y dándome otras orientaciones y otras cosas, porque lo que él quería darme a entender y la doctrina que él me dio fue de que el papel, la labor que estaba haciendo era el Camino de Santiago o el Camino de Santiago de Compostela, que es muy famoso en Europa, que es visitar una serie de catedrales desde Italia, España, Francia. Santiago quiere decir sacra agua, y a Santiago lo representan con una totuma, con una vasija, que esa vasija es la misma matriz de la Eva. Y las catedrales o toda iglesia es una representación de la Eva. Si no, miren su entrada, es prácticamente como los labios vulvares, y luego la nave interior es como el canal vaginal. Entonces él me mostró cantidades de fotos tomadas en diferentes catedrales e iglesias de Quito, donde me mostraba los diferentes aspectos y etapas de la alquimia. Ser peregrino es buscar el camino de Dios, es buscar la ciencia suprema, buscar el conocimiento, buscar el arcadio, la práctica sagrada de hacer el tantra sin derramar la energía genética. Y eso es lo que se le enseñaba al peregrino en su recorrido, que tenía que hacer las diferentes etapas del recorrido. Y en las iglesias de Quito, en un orden que algún día alguien lo descubrirá o algún día escribirá alguien un libro sobre esto, allí está toda la gran obra, la vía seca, la vía húmeda, la vía universal. Encontramos las etapas de la alquimia como es el albedo, el rubedo, el nigredo, que son las etapas principales, y luego vienen las 33 etapas. Entre esas se inicia con la putrefactio. La putrefactio es que tenemos que todas nuestras negatividades tenemos que hacer que pasen por el proceso de la putrefacción. Entonces, esto es lo que quería decirles, y en especial no pude vivenciar por estos días que estuve visitando Quito, en la iglesia de la compañía, el pórtico de la iglesia de la compañía es grandes doctrinas y enseñanzas alquímicas. Y en una iglesia que creo que es la iglesia de la catedral, caminando de la iglesia de la compañía hacia la plaza grande, ahí hay otra iglesia también que en sus muros se encuentran gárgolas y se encuentra el mensaje alquímico. Para los que conocen de la alquimia, allí pueden encontrar todos los pasos de la gran obra. Esto era lo que quería decirles, y con su mercedes la maestra Austerinka, y si ya llegó el maestro Charragel, para que empecemos a dialogar. Adelante, Aprisquet.
Bueno, venerable maestro Eliseo, gratísimas por esta hermosa y amplia explicación. Gratísimas, venerable maestro Eliseo. Claro que sí, le damos entonces la palabra a la venerable maestra Austerica. Adelante, maestra. Buen día, buen dinero y buena salud a mis venerables maestros Hakel, Zeus, Induceus y al venerable maestre Samael Joaba Torbeor. Al igual un saludo lleno de afecto y respeto a toda la familia real. Agradezco una vez más y felicito a la venerable maestra Pildalpan, directora de la fuente virtual Sautelis, y a todos los oidores de esta fuente virtual. Pues aquí nos encontramos en esta comunicación buscando el conocimiento verdadero que libera al hombre. Es tan importante hablar de magia y saber precisamente qué tipos de magos existen. Pues existen dos tipos de magos. El mago que hace la voluntad de Dios y el mago que hace la voluntad de Satán. Entre los diferentes magos, así como hablamos de Rasputín, se habla de un grupo de magos, por ejemplo, de los druidas. Estos eran los que se conectaban realmente con la naturaleza, los que podían hablar con las plantas, los que pueden mirar los delicertales. Yo sé que hay muchas criaturas aquí en la tierra que tienen líneas con los druidas, muchos del pueblo de Dios que han mirado algunos delicertales. Ellos entienden el lenguaje de los activienes. El mago Merlín, por ejemplo, pertenecía y tenía una línea con este grupo de los druidas. Los druidas también manejaban las tormentas. Y este es un conjunto de magia positiva que pudimos vivir en el Kanda de la Tierra cuando mi persona estaba, por ejemplo, alguna vez que se realizaba una reunión con el venerable maestro Kelim Zeus y el maestro Samael Joaba Torbeor. Resulta que llovía a cántaros en el Kanda de la Tierra, pero era solo en la parte del Kanda de la Tierra, en el resto del lugar hacía sol. Aquí vemos cómo los venerables maestros manejaban el agua, manejaban las tormentas y todo elemento que ellos invocaran, eran obedecidos por los venerables maestros. Asimismo, existen, por ejemplo, un grupo que les llaman los hechiceros o agoreros que le hablan de la Biblia. Estos son generalmente magos blancos, magos negros. Estos practican cosas oscuras y cosas negativas para hacer mal a la humanidad. Entonces el pueblo de Dios tiene que estar muy claro en estos grupos de magos que existen. Porque, por ejemplo, el hechicero no le interesa mucho la teoría, no le interesa aprender de la sabiduría de Dios, sino que solo hace funcionar su magia a sus bienes y generalmente son criaturas que lo único que les interesa es tener ganancias económicas. Así también existe el mago encantador. Este mago encantador inclusive se habla en Éxodo 7:11, hablan sobre el mago encantador. Ellos tenían o tienen un profundo conocimiento del empleo de la voz, de su mirada, de su postura, sus movimientos y sus sonidos. Cuenta la historia, por ejemplo, cuando éramos niños, ¿quién de nos no habíamos oído sobre el flautista Hamelin, que hizo que los ratones le obedecieran cuando él tocaba la flauta? Entonces, este tipo de magos debe entender
todas las personas de que el que entiende la sabiduría, el que se acerca a Dios, el que cada día hace el esfuerzo para ser una mejor persona, quien ha recibido la doctrina de nuestros enviados de Dios, como es el maestro Kelly y el maestro Samael, ellos van adquiriendo ciertos tipos de habilidades mágicas. Ser médico naturista, ser médico universal, por ejemplo, es un don, porque el maestro decía, la medicina no es un título, es un don entregado por Dios. Son dones que el médico universal, el mocierto que está con el paciente, tiene la habilidad tan grande de ubicar cuál es el órgano que está funcionando mal. Y él empieza a darle la medicina. ¿Por qué? Porque tiene ese don que solamente los venerables maestros pueden entregar aquí en la tierra. También se habla del mago herrero. ¿Cuál es el mago herrero? El que transmuta los metales, el que tiene la facilidad de transformar un hierro bruto o un metal bruto en una herramienta para la utilidad de un mago, como una espada. Muchos sabemos que en algunas sagas inclusive lo manejan las espadas. Merlín manejó una espada. Entonces, esto no lo hace cualquiera. Tiene que hacerle un mago. Y estos magos con esta habilidad se les llamaba magos herreros. Estos magos conocen el secreto de los metales. Ellos saben moldear el oro y atraen con esta energía las riquezas y moldean los elementos. Los magos herreros manejan perfectamente los 4 heliciertos. El aire, por ejemplo, lo manejan con el fuelle que utilizan para atizar el fuego. El agua lo utilizan para enfriar ya el metal después de haber sido fabricado. El fuego es el que forja el metal y la tierra es la madera que alicierta al fuego. Este mago es el encargado de hacer objetos mágicos. Como les dije, hace un mocierto, la espada, hacían escudos, hachas e inclusive lo fabricaban trajes. También entre los magos tenemos al mago ilusionista. Este mago es muy rápido con las manos y los dedos. Es muy hábil manipulando objetos. Este mago generalmente utiliza objetos materiales. Y una de estas cosas lo hacía Rasputín. Tenía una habilidad para asomar monedas en las manos, sin tener nada en sus manos, asomaba una flor. O sea, tienen muchísima habilidad y muchísima sabiduría. Altera, por ejemplo, el mago ilusionista, altera la percepción que se tiene de las cosas, sobre lo que es real y lo que no lo es. El poder radica en crear ilusiones y hacer mirar o oler o sentir o escuchar algo que no existe. Por ejemplo, sus mercedes han visto que en televisión algunas veces se ha presentado un mago que con su habilidad hace que la persona entre en un contacto con él y le entrega una cebolla, pero sin embargo con el verbo le dice, esa es una manzana, cómela. Y esa persona la come y está segura que es una manzana, pero después, cuando ya el mago le indica que lo que acabó de morder era una cebolla, entonces ese mago hace ese tipo de cosas y para que la persona no se sienta mal, lo transforma el olor.
Y cuando huele la cebolla, la persona dice, pero si esto huele a manzana. Entonces tienen esa facilidad. Y esto lo hacía Rasputín. Rasputín también tenía vibración con el mago invocador. ¿Cuál es el mago invocador? El que llama la presencia, por ejemplo, de los elicertales. Alguna vez estábamos frente a una planta de ajo, no es de ajo, de ají. Entonces dijo, ¿quieres ver al elicertal? Entonces empezó a invocarle y llamó, yo tengo dibujado por ahí la carita del elicertal del ají, y lo llamó, era muy colorado, muy fuerte, tenía la nariz muy puntiaguda y alzada, en la puntita tenía muy alzada, sus ojos eran muy rasgados, casi hasta el nivel de las orejas. Entonces era muy interesante cuando él invocaba un elicertal de las plantas. ¿Cuál es el invocador negativo? El invocador negativo, por ejemplo, el que practica la magia negra y sin embargo es un invocador, es el espiritista. Eso no se debe practicar porque el espiritismo existe en la tierra, pero es una magia negra que nosotros, el pueblo de Dios, no lo utilizamos. Entonces, esta explicación les doy para que puedan hacer una diferencia entre mago negro y mago blanco. Generalmente el mago blanco es el que muta la energía genética y puede transformar lo negativo en positivo. En cambio, el mago negro generalmente come carne, toma licor, fuma cigarrillos, consume drogas. Entonces, hay mucha gente curiosa que acude a ciertos lugares a preguntar ciertas cosas. Entonces, tiene que estar claro a dónde está yendo. Estos magos negros trabajan con elementales negros, como son secreciones. Practican con la energía de muertes violentas. Ellos lo practican generalmente en lugares muy estrechos, que son puntos negativos, que son, por ejemplo, en las puertas de los baños higiénicos o muy cerca del baño higiénico. Entonces, el pueblo y las personas que me oyen deben estar pendientes de todo esto. Hay magos negativos que utilizan inclusive tierras de cementerios y hacen sus invocaciones allá en el cementerio. Todo esto es muy importante que la gente sepa. Existe un grupo también de magos negros que les llaman nigromante. ¿Qué significa? Pues un mago negro. Estos generalmente invocan seres inferiores, y la muerte es su principal área. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Existe un grupo también que los llaman los chamanes. Estos tienen mucho conocimiento de la naturaleza. Sus conocimientos son encaminados en forma oral entre parientes, se van como heredando las magias que pueden hacer para la medicina con las plantas. Ellos no se preparan como el pueblo de Dios, sino que ellos van heredando lo del abuelo, lo de los padres, y así de generación en generación van heredando, y estos tienen conocimientos bastante rudimentarios. Todos sabemos que es un mago, pues simple. Mago es aquella persona que hace magia. También existe un tipo de mago que se llama el mago transformador. Como su nombre lo indica, cambia una cosa con otra. Ese mago transformador, muchos que hemos leído la Biblia sabemos cómo, por ejemplo, los magos transformaban lanzando una vara en una culebra. ¿Ya? Eso lo vimos en la época de Moisés. Entonces, ese tipo de magos es un mago transformador. Existe el mago clásico. ¿Cuál es el mago clásico?
el mago que se presenta generalmente en los circos que hacen desaparecer una persona a través de una cortina, pero eso son habilidades manuales que hace un mago clásico. Ellos tampoco necesitan adquirir sabiduría para hacer esto, sino que son habilidades que lo van haciendo. Sabemos perfectamente que el maestro aparece cuando el alumno está listo para el encuentro mutuo y el encuentro de la magia. Hay tantas cosas que hablar sobre la magia, pero tenemos la alegría de presentarles aquí al maestro Shahrajael, que ya está presente y que yo sé que todo el pueblo le está esperando. Vamos a pasarle al maestro Shahrajael para que él nos dé su saludo y que nos cuente una experiencia, porque él es otro mago muy grande y él también estuvo en contacto con el mago Rasputín. Entonces, les paso aquí al venerable maestro Shahrajael. Es un instante muy grande y solemne para mi persona tener esta grandiosísima oportunidad de dirigirme a nuestro pueblo Estado judío de verdad, al mundo que nos oye y que nos escuche en estos días tan importantes. En primer lugar, un saludo con toda mi reverencia, con todo mi amor, mi cariño a nuestros amados salvadores, el maestro Joaquín Seus, en donde quiera que se encuentre, sabiendo que él está en todas partes, igualmente el gran maestro Samael, el gran maestro, el gran Miguel. Bueno, gigantes de sabiduría, gigantes de los espacios infinitos, creadores, cosmocreadores, cosmogenéticos y de todo lo que ni siquiera la mente humana puede imaginar. Grandiosas oportunidades, los privilegios que Dios nos ha ofrendado para tenernos a muchas personas, a miles y miles de personas a sus pies, viviendo, conviviendo con ellos. Qué cosas más grandes. Y todas esas dádivas solamente debemos a ellos, porque por nos realmente poco o nada merecemos. Pero la bondad infinita de Dios así ha querido de tenernos a sus pies durante mucho tiempo. Y estamos aquí para respaldar todas estas enseñanzas tan grandiosas y tan poderosas que se han emitido en estos días apocalípticos, cuando la esfera tierra ya estaba condenada a los abismos. Y tenemos todos esos historiales grandiosísimos vividos en cuerpo, carne y huesos con nuestros amados gigantes del espacio. Un saludo a su familia, a toda su familia, a la familia real, el maestro Amneros, en donde se encuentre, mis respetos, mi cariño, el venerable maestro Adriel, mis respetos, mi amor, mi cariño, mi gratitud para con todos ellos. ¿Qué diríamos también de esas diosas, la gran maestra Afrodita? ¿Cuánto tiempo vivimos con ella? La venerable maestra Ada, la maestra Eldad, la maestra Diana, ese ángel, ese ser tan grande, la maestra Jarelda, diosas, dioses. Qué grandeza de estas divinidades tan grandes, de seres de luz, que han venido en estos días de tanta oscuridad, de tanta confusión, como el que estamos en estos días sobre la esfera. Han venido aquí con estos grandes luminarios de su presencia, ayudar a enseñar el camino real, el camino de la vida, con sus gigantescos soles de luz y de sabiduría. Para todos ellos, progenie de dioses perfectos, grandiosísimos. La humanidad meneste posiblemente 1000 o más heliocrones para reconocer en un gran porcentaje, o en algo por lo menos, quién es o cuál es la magnitud de estos salvadores y de estos días, cual nunca antes en la historia de los tiempos, de las eternidades, se ha visto. Porque así como los días y las esferas caminan en el tiempo, también evolucionan, también avanzan.
más y más la sabiduría del mismo Dios o de los mismos dioses también cada día avanza y se agiganta más y más. Y por eso el Cristo dijo, soy el camino, la verdad y la vida, el gran camino, porque todo camina, todo anda. Entonces, para mí, un saludo a todos los que me oyen, los que me están oyendo en este instante, y a los que me conocen y a los que no me conocen. Aquí estoy, un modesto siervo de Dios que tuvo la oportunidad de estar a sus pies desde el comienzo de esta grandiosísima obra. Y aquí estoy simple Inti para conversar con la humanidad, con la gente, aquellas cosas que aprendí a sus pies, como todos los otros monjes que tuvieron también y tuvimos toda esa grandiosísima oportunidad. Aquí estoy para conversar con todas las personas y explicar tantas incógnitas que existen en cada instante. Por ahora, pues sé que están explicando o hablando acerca de lo que es la magia, de lo que es de los que tuvimos la suerte de conocer a este gran personaje, el señor Rasputín. Yo tuve la oportunidad de andar con él bastante tiempo. Ahí me enseñó tantas cosas. Es un gran alquimista, es un mutante. Es una fusión de la energía Induceus y Vator. Y la misión que él vino a cumplir en estos días, cuando él vino en tiempos de Rusia, ese fue clara, fue evidente, fue explicada inclusive por el gran maestre, lo que les voy a decir. Él vino a cumplir una misión en la corte de Rusia con los zares o las zarinas. El maestro nos explicaba que los zares o las zarinas correspondían a una hermosa raza de tez blanca, pelo negro, ojos negros, que vino desde otros mundos y que en aquellos días estaba al tiempo de ya prácticamente de extinguirse esa raza. Y ahí fue que vino este señor Rasputín a cumplir una gran misión. Aquí hay temas que la humanidad realmente desconoce y si no fuera por la explicación que los maestros nos han dado, pues realmente estas cosas no se encuentran en la historia ni en ningún escrito. Pero ya que el maestro nos había hecho estas explicaciones, damos también conocimiento de lo mismo a la gente, a los curiosos, a la gente que desea saberlo, porque hay cosas muy importantes aquí, que es el caso, por ejemplo, de explicar que una ley que dice que todo lo que en el tiempo nace, en el tiempo muere. Entonces, las razas se extinguen y muchas otras cosas, por estar aquí sometidas al tiempo, se degeneran, mueren. Y para que eso no suceda, entonces, el maestro alguna vez tuve el honor de conversar acerca de esto personalmente con el maestro por allá cuando estuvimos en el GeoAquarius. Bajábamos por un caminito a una Pelton que mi persona hizo para dar luz allá al templo. Y mientras bajábamos hablábamos precisamente de lo que significan los híbridos, o sea, la mezcla de razas. El maestro decía que esto es tan terrible que es como una botella de ácidos que hierve. Eso se refería a que precisamente a que había que pasar por esa situación o por esa situación, que es lo que se ha vivido en todos los tiempos, desde los Luzbeles, en todos los tiempos ha sucedido esto y sigue sucediendo en este momento, lo mismo que está pasando incluso en Estados Unidos en estos días. Decía el maestro que para que no desaparezcan las razas había que hacer ese híbrido, considerando y conociendo lo difícil que era, pues esas combinaciones, o ese crisol en donde había que fundir todas esas entidades, así como sucedió, por ejemplo, cuando vinieron los españoles aquí a América.
fue precisamente eso, y el mundo sabe, y el mundo conoce todo lo que ha sucedido con esa mezcla, con esa hibridación, para sacar de ahí, o sea, otros elementos en los cuales salga de todas estas mezclas, de todo ese crisol, y después de mucho proceso duro, difícil, salga lo que se llamaría el tercer factor, salga en otros términos, del hombre o el superhombre. Entonces esto no es así tan de simple. Entonces eso es lo que se hizo en las cortes con las zarinas. Ras, leído al revés de zar, ahí está el zar, las zarinas, los zares. Y ya lo que pasó, pues claro, lógico, este gran ser era un mutante y él inclusive tomaba el veneno, tomaba el cianuro. Él preparó sus cuerpos porque él sabía, como clarividente y despierto de conciencia, sabía lo que iba a pasar más allá. Y claro, se preparó y él precisamente no fue víctima de los venenos que le hicieron, que le dieron. Igual como el maestro Kellyon, todo el mundo sabe, más de 600 veces le han dado venenos fuertísimos para desencarnarlo. ¿Y en dónde está? Por ahí está vivo. Porque son seres inmortales que vencen a la muerte, dominan la muerte. Ahora pues sus enseñanzas prácticamente caminan allá. Con este señor Rasputín habíamos conversado de todas estas cosas. Él me enseñó, por ejemplo, bases completamente magníficas de lo que significa la alquimia en todos los tiempos. Por ejemplo, en Quito, en la ciudad de Quito, él me enseñó, ahí está una réplica del Camino de Santiago de la Compostela, de la misma de Europa, en donde se enseña precisamente las bases, los jeroglifos, o más bien dicho, el lenguaje simbólico, en el cual se encuentran en 7 iglesias. Es un proceso, es un camino, y él me había explicado, en cada iglesia hay una signología. No es que eso hicieron al azar, no, eso fue manejado, esto fue programado, sabiamente, alquímicamente. Y claro, si él sabía, él conocía todo eso, y eso está claro, eso deberíamos, los taoístas de aquí del Ecuador y los que quieran, deberíamos ir a hacer esos recorridos, y ahí vemos con claridad los elementos que llevan a la formación de un alquimista. Y todo pues, todo ya sabemos, pues redunda en el gran secreto de la mutación de la energía. El maestro Kellyon nos ha enseñado en muchísimas formas esta poderosa ciencia, porque el mismo Cristo, pues él cuando dice, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú sígueme, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. El Cristo dijo, mi reino no es de este mundo de los muertos. Eso ya lo dijo hace 2000 heliocrones. Él fue uno de los que enseñó pública y cósmicamente el secreto de la inmortalidad. Él murió y resucitó gloriosamente y se fue a los soles. Esas enseñanzas ya están escritas, están claras, el mundo los conoce. La misma Biblia, por ahí en versos 13, creo, de Corintios, de una de las cartas de Corintios, ahí está claro, cuando dice, sorbida es la muerte con victoria, o muerte, ¿en dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿en dónde tu victoria? Ese es el gran secreto del Arcadio, del Arcano, que antes del maestro Samael no había entregado ya la humanidad. Los que conocen en Quito, perdón, aquí en Riobamba, por ejemplo, cerca donde yo vivo, donde yo nací, ahí la gran montaña de los Andes, el rey de los Andes, del Chimborazo, ahí está en la ciudad de Riobamba, en la calle 10 de agosto y Veloz, hasta donde me acuerdo. Ahí hay una vieja casona donde dice aquí, en esta casona dice Simón Bolívar escribió mi delirio sobre el Chimborazo. Es un lugar magnífico, histórico, grandiosísimo para los que sabemos reconocer lo que significa todo esto.
Bolívar fue un mutante, ha sido y será siempre un inmortal. Ahora, ¿qué pasó que se murió? Cualquiera puede decir, bueno, entonces, ¿por qué se murió y qué pasó? Ya de eso podemos hablar mucho para poder identificarnos bien el significado de todo esto. Entonces, ahí en este libro, incluso hay un video, bueno revisarlo por ahí, Mi delirio sobre el Chimborazo de Bolívar, hay un video, y ahí en ese video se explica clarito el gran secreto cuando Simón Bolívar estaba en la cima del Chimborazo exclamando y decía él, mis brazos no cesarán un instante mientras no vea liberado a estos pueblos subyugados de América. Él exclamaba, y en esos instantes dice una voz de la omnipotencia suprema de los ámbitos celestes, clamó y dijo, calla, mísero mortal, polvo eres y en polvo te convertirás más. Yo soy el secreto del arcano, bueno, nosotros decimos Arcadio, del Arcadio y de la fama. Soy más poderoso que la muerte y mis límites son el infinito. Grandiosísimo, ahí está demasiado claro quién fue Bolívar, qué hizo Bolívar, un libertador de 5 naciones, el quinto de los 7, el caballero, el quinto de los 7 de caballo blanco. Todo esas ciencia y todo ese historial grandiosísimo, cosmogenético, alquímico se encuentra en la ciudad de Quito y por donde ha pasado este gran ser. Eso indica la historia de 1000 formas. ¿Cómo se llama? Juan Bautista, él ya dijo, yo bautizo con agua, pero tras de mí viene el que bautiza con fuego. ¿Y qué es la formación de ese fuego? El Cristo mismo, cuando Él murió en la cruz, todo el mundo conocemos, en cualquier iglesia, en donde quiera, conocemos ese término, la palabra que dice INRI. INRI en latín quiere decir Ignis Natura Renovatus, que significa el fuego renova incesantemente la naturaleza. Ahí está el gran secreto, el secreto de los inmortales, la formación de los cuerpos solares, los cuerpos de fuego. Samael Aun Weor decía que él había sido enviado para formar aquí la nueva progenie de hombres y mujeres de fuego, de hombres y mujeres de luz, de la nueva raza solar, que es la que va de aquí, cuando caiga ya y termine todo este montaje terrible de la bestia y todo lo que está sucediendo en el mundo, viene la nueva era, que es la era de luz, la era de los mutantes, la grandiosísima era de los libres. Busca la verdad y serás libre, dijo el Cristo. Verdad que os hará libres. Todo eso está bien claro. Lo que tenemos es que discernir, como decía el maestro, digieran la doctrina. No la tomemos así nomás a grosso modo. La doctrina es grandiosa y en la doctrina está demasiado claro todos los pasos que menestemos los que seguimos estas grandiosísimas enseñanzas para precisamente ser mutantes, ser inmortales. Porque ya para mortales, pues eso, ¿para qué sobra eso? Nacer, crecer y morir, eso es del mundo, que dijo el Cristo, deja que los muertos se tiren los muertos. Pero de lo que se trata aquí precisamente es el tema de los inmortales, el cómo vencemos a la muerte. Y eso está más que explicado en 1000 formas en la historia a través de todos los tiempos. Él decía, el maestro, realmente o realinti, decía, yo no vengo a enseñarles nada, yo solo vengo a recordarles lo que son, lo que fueron, lo que pueden volver a hacerlo. Entonces viene él a desempolvar toda esa sabiduría que está trastocada, tergiversada, en 1000 formas, y a decir, mire, esta es la realidad, esta es la verdad, esto es exacta inti, a entregarnos el gran secreto en bandejas de plata. Eso es lo que ha venido el gran maestro a enseñar. El maestro decía, yo ya me voy. Eso mucho tiempo atrás de él decía, yo ya he cumplido mi misión, me voy. Ya les he entregado el Tao de más de 33 formas, les he entregado el Tao, les he enseñado todo, así es que yo ya cumplí mi misión y me voy.
Bueno, pues por ahí todavía el maestro Samael decía, no, espere un poquito, espere, mamá, espere. Pues entonces el maestro seguía por aquí. Pero a la realidad, pues ya todo se ha hecho y todo está explicado en las poderosas doctrinas que el maestro en su vida, en su práctica diaria de su enseñanza, eso es lo que tenemos que aplicar para poder lograr semejante cosa de ser inmortales, de ser magos. La magia hay que saber cuál es el significado, hay que arreglar el estómago. La ciencia neta de la alquimia está en la ciencia de Hipócrates, que dijo que tu alimento o alicierto sea tu medicina y tu medicina tu alicierto. El Cristo allá en el Sermón del Monte también dijo lo mismo. Los limpios de corazón verán a Dios. ¿Cómo va a ser limpios de corazón una persona que tiene la sangre intoxicada, una persona que tiene el cuerpo, la digestión estreñida, una persona que come animales muertos, lo que encuentre por ahí mata y come? ¿Cómo va a ser cómo va a mutar la energía de una persona que está enfermo? Porque la persona, digamos, por ejemplo, que produce fermento en el cuerpo, es enfermo. Por eso de ahí nació la palabra enfermedad, fermento. Bueno, de esto podemos seguir hablando, mil maravillas, mil grandezas, mil cosas geniales para ayudar a nuestra humanidad y poner en claro todas estas cosas que están hoy aquí en nuestras manos. El tiempo es siempre corto para todo. Así es que por aquí, por allá, gratísimas por habernos oído. Y cuando el tiempo nos permite y las circunstancias, aquí estaremos siempre para hablar de todo, de esto que es más de las 1001 noches, porque ahorita sí nos fuimos por más de las 1001 noches. Ahorita las cosas son geniales, grandiosísimas para el pueblo de Dios, para la humanidad. Entonces, hasta aquí lo que he podido explicar, gratísimas por el tiempo que me han ofrendado. Y en estos instantes, según el orden que han establecido en estas conferencias, entonces me toca dar paso al venerable maestro Eliseus, que él fue con el otro, con el que hemos vivido también a los pies del maestro, y es un gran sabio, todo el mundo ya lo conoce, es un gran maestro a quien le tengo tanto cariño, tanto respeto, y todo lo que se puede imaginar para seres así tan importantes. Entonces, gratísimas una vez más a quienes me han oído, Pues bueno, entonces quedan en estos instantes con el venerable maestro Eliseus. Gratísimas. Aló. Venerable maestro Charrael, le agradezco mucho su saludo y su salud, y le voy a pedir que nos hable de Rasputín, qué cosas raras le veía. Él a mí me hizo demostraciones de manejar los estados guinas y grandes doctrinas de alquimia, me mostró cientos, pero cientos de fotos de las iglesias de Quito, que era el camino de Santiago de Compostela. Entonces, ¿qué nos puede decir de Rasputín? Porque luego pasamos a los de las preguntas y respuestas, eso lo podemos hacer después, pero su testicierto es valiosísimo, porque su merced tuvo contacto con este ser que era un mago y hacía cosas muy raras, hacía magias en verdad. Entonces, maestro Charrael, díganos cómo fue su encuentro con este personaje, qué pudo apreciar y qué nos puede decir más de él, porque el tema de la conferencia desde la semana pasada es sobre Rasputín. Nos tuvimos a Rasputín en Quito, Ecuador, y el mundo no lo sabía, pero ya lo está sabiendo. Adelante, maestro Charrael. Aló, bueno, muy bien, listo.
Y yo tuve la oportunidad de conocer por intermedio de la venerable maestra Austarinka, que me lo presentó alguna vez. Y desde luego, pues, mi persona también ya en el pasado y todo, pues, hemos sido práctica inti de la, como se dice, de la misma hoja. Entonces, yo cuando estuve en la gnosis y cosas por el estilo, pues yo hacía muchas magias, los hacía. Yo aprendí a volar, aprendí a levitar, aprendí a desdoblarme por un lado, por otro lado. En mi pueblo me decían el brujo porque alguna vez me vieron unos muchachos que venían volando por encima de una terraza y ya no pude pues ocultar, pues ya pasó todo eso. El encuentro con el señor Rasputín fue importantísimo porque, digamos, ahí ya pudimos, digamos, conversar precisamente de estas cosas a ese nivel, a esas alturas. Y cuando yo le conocí, pues claro, este caballero me hizo unas payasadas al comienzo para unas pruebas berracas que si yo no estaba preparado no hubiera podido seguir con él. Él me puso unas pruebas bravas, porque él me decía, por ejemplo, ya, vente, mañana a tal hora, vente, ahí voy a estar en la casa, te espero. Y él me daba la dirección y ya, y yo ya me fui una vez, y después me iba a la casa de él, y llegaba a la casa de él, y olvídese, no encontraba la puerta a la casa, pero si yo daba unas 10, unas 20 vueltas y no encontraba, cosa que ya me cansaba de darme vueltas, pero decías, pero si es que es aquí, pero es que yo me acuerdo que es por esta calle, hasta la volví a preguntar a la calle, ¿dio usted la dirección? Sí, oiga, y me escondí a la casa. Entonces me acuerdo una vez mismo, estuve ahí como desde las 9 de la mañana, ya casi las 12, ya estaba cansado de darme vueltas a pie y nada que encontraba la casa. Hasta que en un momento dado dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Me voy, sigo. Y en una de esas que estaba en que me decidí allá, dije, ya esto me parece un cuento, ya me voy yo. Pero en eso que estaba al punto de decirme, cuando me doy cuenta estaba parado delante de la casa, la puerta. Ay, María, dije, ya, bueno, entonces ya ahí entré, ahí conversamos y cosas por el estilo. A otro día me dijo vamos a encontrarnos en tal lugar, en tal parque, por ahí. Entonces, la misma cosa. Cuando en el puesto exacto en el que debíamos de encontrarnos, yo le esperaba. Y no, pues llegó la hora y nada que pareció el caballero, nada que pareció. Y entonces, y yo como no pareció, ya le esperé casi una hora y media por ahí. Ya cogí un bus y me salí. Y en el bus que me siento taxi, sube un señor, algo así como un mendigo, como algo, pero hablando de una forma rara, y una forma, pero así muy sabia, pero era un mendigo que estaba explicando como cualquier vendedor a veces que sale en esa forma, pero ese señor, yo le veía la cara y le veía todo y le decía, pero no es que no es común, ¿qué es lo que pasa? No es así. Y a ratos del tipo yo veía que se cambiaba de frecuencia, digo, pero ¿qué es este tipo? Y está hablando tan sabio, ¿cómo es esto? Y cuando iba, y donde ya bajé, el hombre dijo un poco de cosas ahí tan raras y tan especiales. Y cuando me bajo, ahí estaba parado, el tipo se había transformado en él. Y cuando yo me bajo, ahí estaba parado. Y era el mismo que estaba ahí en el carro hablando a la gente y a todos. Entonces, bueno, de esa forma él me probó también varias veces, en esa y en otras formas más. De todos modos, pues, me enseñó secretos de alquimia, pues para él hacer una magia, eso era lo más simple, más fácil. Él tiene el don de presentarse, desaparece a un lado y pasa en cualquier otro lado, eso lo hace de juego, pues eso lo hace de juego. Él puede aparecerse o desaparecerse en cualquier instante. Se le puede invocar y ¡plac! Ya está en delante. En un momento dado, medio cierra los ojos y ya desapareció. Todo eso él hace, eso lo vivimos, lo viví. ¿Qué le digo?
de coger cualquier elemento, cualquier cosa y cambiar de frecuencia. Todo eso él lo hace. Con la maestra Austarinka, pues de eso lo hacía en cantidades, en muchas formas y todo lo demás. Pero conmigo también me demostró todo eso. Para él atravesar una pared, eso era lo más simple, entrar y salir. Él metía las manos por una pared y cogía lo que estaba al otro lado y listo. Pues atrás de un vidrio, tras de un vidrio blindado, tras de cualquier cosa, él metía la mano y cogía y sacaba. Entonces, algo muy parecido, claro, los maestros Kelly, el maestro Samael, ellos tenían demasiada prudencia para demostrar, pero de alguna forma en casos muy especiales, alguna vez me acuerdo de tantas veces con el maestro Samael, él hacía lo mismo, porque como Bator y todo, y pues todo, tiene todos esos poderes de alquimia, alquimistas, de mutantes. Una vez necesitábamos la llave, estábamos con la maestra Nana y todo allá en el kilómetro 8 y las llaves le sale adentro, afuera se pone buenos candados que tenía el maestro y las llaves ha quedado adentro. Y ahora ya quedó adentro la llave. Y ahora toca romper la puerta, lo daba, maestro, y ya necesitábamos salir. Y yo como ya conocía todo eso, le digo, maestro le tocó, le tocó la doble, ya no se haga, ya así. Entonces el maestro hizo lo mismo, abrió la puerta, cogió las llaves y salimos. O sea, digamos, esas cosas pues lo hace un mutante, lo hace una persona que, mmm, como el maestro dijo clarito alguna vez, dijo, eh, este, todo aquel que no respira correcta INTI las 24 horas es un fornicario, y para el fornicario todo está negado. Entonces, ahí está ese asunto, ese gran secreto de manejar la respiración, el aire, el el íntimo. Entonces, estos personajes que hacen todas esas cosas son los que tienen ese dominio completo. Y de eso, pues, este señor sabía tantas cosas, que andar con él en cada cosa, lo que veía, lo que esto, daba unas explicaciones tan sabias, tan sabias y tan correctas, especialmente cuando me mostró el camino de Santiago de la Compostela, en cada iglesia, en cada sector ahí, pues ahí estaba, pero demasiado claro, ese lenguaje vivo de la alquimia. Termina, creo que es en la Alameda, en Quito, en ese parque grande donde está una enorme cripta, o sea, un monumento de Simón Bolívar, el caballo blanco. Ahí termina las 7 cruces, que es los 7 pasos, de los 7 niveles de los chakras y todo lo demás. Ahí termina con el quinto, con la pentalfa, la sabiduría del quinto de los 7, la pentalfa, la llave. Tras de ese monumento de Bolívar, ahí está otro monumento de la misión geodésica de Francia, que es la que midió la Tierra y dejó en Quito ahí establecido en la mitad del mundo el plexo solar de la esfera. Tras de eso están otros jeroglíficos ahí que pues ya no recuerdo también, pero el último termina en un caracol, en un sinfín. El maestro ya nos había dado muy bien la ciencia o lo que es el significado del sinfín o del tornillo geográfico. Eso los taoístas lo conocemos ya muy bien. Y de tantas otras formas que coinciden exactamente la doctrina que el maestro Kelly nos ha enseñado. Entonces, pues, este caballero, ya le digo, demostrado, que nos ha mostrado, lo conocíamos. Para él, el espacio, la materia, sí era lo que dice las ecuaciones de Einstein. Materia igual energía, energía igual materia. Y él conocía demasiado eso bien. Y lo manejaba de un lado al otro lado. Para él pasarse a otros planos y regresar, salir, regresar, pues para él es un juego. ¿Cómo sería para cualquier mutante que logre manejar la energía genética al 100%? Y entonces todo radica, todo lo que él, en la síntesis de todo lo que los prodigios y de las cosas que él hace, al menos para él curar una enfermedad, quitar cualquier cosa y 1000 cosas así, hasta resucitar muertos. En fin, para él todo eso es muy simple, muy fácil, porque
esos señores manejan a los ángeles de la muerte. Y eso pues entonces, eso está demostrado y está claro. Y el maestro Kellum, exactamente lo que ha venido a hacer esa misma misel, para hacer nosotros también ser eterbios. El Cristo dijo, si un grano de mostaza de fe traspondrías montañas, puedes decir, esta montaña pase allá, hacia acá. Bueno, a mí me ha tocado vivir todas estas cosas y por probar todas estas ciencias, mi licencia y tal vez mi pretensión, mi vanidad, yo no sé, pero yo sí he hecho, yo sí he comprobado. Yo sí he comprobado esto de dar órdenes mental a una montaña y las montañas se derrumban o como ya las ves se bajan. A mí me ha pasado, yo les he comprobado. Y lo puede comprobar cualquier otra persona que esté atento a estas cosas. Entonces, el secreto de la inmortalidad, ahí está demasiado claro y es solamente el hombre que maneje la energía genética en forma exacta, perfecta, y es un mago, es un mutante, es un señor que maneja a los ángeles de la muerte, es un resurrecto, es en fin, mil cosas. De eso sí estamos completamente de acuerdo. Y esto y tantas otras cosas más que podemos seguir hablando para que la gente que quiera hacerlo lo puede hacer, porque ahorita está todo claro con las enseñanzas que el maestro nos ha venido a enseñar para hacer eso y mucho más. Entonces el Cristo mismo dijo, ya os he dicho que sois dioses, y cuanto yo hago podéis hacer cualquiera de vosotros y aún mucho más. Entonces, pues hasta aquí, digamos, cedo otra vez el paso al venerable maestro Eliseus. Si hay más cosas pendientes o que podamos seguir hablando en extensión de esta ciencia y de este caballero, pues aquí estamos para seguir adelante ayudando a la humanidad a entender estas cosas. Bueno, entonces, venerable maestro Eliseo, queda con su merced la palabra, gratísima. Gratísimas, maestro. Y lo que son los caminos de Dios, estamos estableciendo el camino de Santiago de Compostela en Quito. Ya hay un final, que es en la Alameda. Sí. De las otras iglesias, vamos a establecer las 7 iglesias, porque Rasputín a mí me mostró cosas, pero me mostró en general. A su merced sí, como que le explicó las 7 iglesias, para que la gente vaya a recorrer estas 7 iglesias. De las que sé, una de ellas es la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Agustín, la iglesia de San Francisco, la Compañía, la iglesia de la Merced, y a ver si completa las 7 iglesias para que se quede establecido la doctrina de Rasputín, que me dio tanto a mí como a su merced. Le oigo, maestro, a ver si nos dice cuáles son esas 7 iglesias que forman el camino de Compostela en Quito. De las que ha dicho su merced son esas mismas. Pues ya son años de eso que pasó. Habría que viajar y tratar de recordar, porque la primera, o sea, donde comenzó esto es de un molino viejo que está, creo que hacia el sur de Quito. Hay un viejo molino en donde hay una pared, no sé si todavía existirá o ya caería esa pared. Ahí está una mujer hermosa y tras de ella una Catalina. Entonces decía, aquí es el principio, este es el comienzo. Esta es la señal, el traalto con la madre Catalina o con la Catalina. En el orden mecánico, pues nos conocemos muy bien el significado de lo que es el piñón pequeñito que mueve a la Catalina grande. Esto significa el macro y el micro infinito, lo que se llaman las bitevíticas cuánticas. Entonces, y corresponde exactamente ahí. De ahí para allá, pues son heliocrones que yo que no me he ido, no he revisado. Qué lástima, oiga, no sé. Voy a ver si es que tengo por ahí en algún escrito de esas iglesias, porque yo siempre he tenido precaución de numerar y tener todas esas, porque esa es alquimia, y esa alquimia a los ecuatorianos y el mundo debemos conocer, porque esa es la misma alquimia del maestro, eso es la misma cosa. Claro, eso nos ayuda a entender mucho mejor
por ejemplo, en la iglesia, hay una iglesia que es de donde está al ladito la presidencia de Quito. No sé cuál es exactamente esa iglesia, que es donde está un parque y donde ahí pues hay un monumento en donde está un león herido. No sé, los que saben, los que viven en Quito, pueden decir el nombre de ese parque. Por ejemplo, esa fue otra señal. Esa señal ahí del león herido es muy significativo para no los esoteristas, los taoístas, porque eso tiene que ver con el Arcadio 11, el león domado. Tiene que ver cuando Daniel estaba en el pozo de los leones. Alguna vez le preguntamos al maestro Kellyon, y bueno, ¿y por qué a su merced los leones no le hicieron nada, no le comieron? Entonces, la respuesta del maestro Kellyon fue sencilla y precisa. Él dijo, es que los colmillos del león no muerden el fuego. Eso es lo que dijo. Y eso es exactamente así. Los cuerpos solares, los cuerpos de fuego. Entonces, ahí está ¿cómo se llama? Esa señal. Ya no me acuerdo, pero vale ir porque en todo ese monumento ahí está exactamente, eso es un libro de cosas y de mensajes. Frente a ese monumento está esa iglesia que es subiendo unas graditas hacia arriba, y ahí está, en la puerta está, por ejemplo, Pedro con las 2 llaves que tiene en las manos en cruz, y ahí tiene las llaves de los cielos y de los infiernos. Entonces ahí él nos explicaba ahí tanto del monumento ese a esa iglesia. Los quiteños pues deben, bueno, el nombre ese ya voy a ver dónde le saco, pero es donde está un monumento, y que es ahí en la presidencia. Ahí es en la Plaza Grande, maestro. Los quiteños que están oyendo, entre esos la maestra Tatiana, ya puso un mensajito que dijo, maestro, esa es la Plaza Grande, exactamente, ahí hay un león. Exacto. Y al frente, yo creo, no sé cómo se llama la iglesia de la catedral, será, porque hay 2 entradas, una por la Plaza Grande, otra por la calle que queda hacia la Compañía, y una de las 7 iglesias, o sea, ahí hay 2, hay esa, la otra entrada que queda por la otra calle, luego sigue la Compañía, luego sigue San Francisco, Santo Domingo, etcétera, etcétera. Bueno, el tracto de Rasputín en Quito no se ha perdido, teníamos que encontrarnos. Dios mueve mecanismos y lo puso a su merced para que entre todos juntáramos. Entonces, su merced ha dicho que el inicio está al sur en Quito, en un molino. Sí. Luego tendríamos que seguir avanzando hacia el centro de Quito, y la primera iglesia que hay creo que es la de Santo Domingo. Sí, por ahí pasamos. Sí, exacto. Sí. Luego tenemos hacia San Roque, parece que por ahí hay otra iglesia. Tenemos la iglesia de San Francisco, la Compañía, la catedral que tiene 2 entradas, la iglesia de San Agustín, y por último su merced dijo que estaba la iglesia de donde está un monumento a Bolívar, que Bolívar es el hombre solarificado, el hombre Dios. Claro. Por ahí van viendo las 7 iglesias. Claro, le llevo a su merced para que haga el estudio, encontrar las 7 iglesias, y que esta doctrina, porque no es nuestra, es de Rasputín. Él me dijo, yo estoy aquí en Quito, es porque estoy buscando el camino de Compostela, y me mostró una cantidad de fotos, pero a su merced lo llevó a recorrer, o sea que le toca escribir el camino de Compostela en Quito, para que esa doctrina de Rasputín no se pierda. Adelante, maestro Charragel. Pues oiga, grandiosísimo. La verdad es que deberíamos habernos puesto con mucho más interés de semejantes cosas, porque o de no tendríamos que irnos a Europa a hacer el recorrido para digamos, comprobar mejor o igual las cosas. Pero en Quito, ahí está, incluso en la plaza del teatro, en la plaza de ese teatro hay unos signos, ahí esos signos también son demasiado significativos,
Ojalá esténse ahí mismo, sería de volver a retomar esto. Es uno de los pasos de esa en la plaza del teatro que le llaman, ahí donde es un teatro. También de lo que me acuerdo, y él me mostraba todos esos signos que estaban arriba y me decía, esto es tal y tal cosa. Y entonces, y claro, abrir esos libros, porque lo que le digo y lo que me dice su merced, que el lugar ese donde está esa iglesia y Pedro ahí en las puertas con las dos llaves, ahí está el gran secreto del Tao, pues Tao arriba, Tao abajo, o sea, ¿qué más se puede esperar? Y todos los jeroglíficos que están alrededor, entre esa puerta y las otras puertas de las iglesias, nos dan el contexto exacto del proceso iniciático del hombre Tao, o sea, del hombre que ya comienza a formar su Cristo íntimo, su Cristo interno. Entonces, la verdad es que sí está interesantísimo de volver a revisar todo eso. Y ahora pues con lo que ya tenemos de conciencia en esos aspectos, con lo que el maestro nos ha enseñado y todo, se nos va a hacer hasta fácil dar la interpretación correcta de todo lo que está ahí para enseñar al mundo, a la vida, o sea, a la humanidad, los grandes secretos que han estado y que están ahí dormidos, pero que hoy toca volverlos a levantar. De esto estamos plenamente conscientes. Y, ¿qué le digo? Tendríamos que ponernos de acuerdo para ver cuándo y cómo viajamos y cómo volvemos. Ojalá no nos hayamos olvidado tantas cosas geniales que están ahí, que son 7 cruces, las 7 cruces, y en cada una de ellas están los jeroglíficos indicando cada paso que tiene que dar el alquimista para formar los cuerpos de oro y la liberación final, para llegar a este parque donde está Bolívar, el caballo blanco. Es el dominio total ya del espíritu sobre la materia. Y cuando se haya logrado eso con la mutación al 100%, ya pues somos magos, somos inmortales, somos de todo lo que se puede imaginar. Y eso pues vamos a ver cómo podemos reunirnos. Sería interesante de ir con su merced, con la maestra Austarinka y tal vez algún otro más que conozca de estas cosas por allá, para ir a aclarar, a desempolvar toda esa sabiduría que está guardada y que es la que tenemos y nos corresponde aquí a los ecuatorianos mismos. Por eso el maestro decía que entre el Ecuador y Colombia estaba precisa Inti el Tao. Entonces por algo se llama también Quito Luz de América. Eso no es así, todo eso nos explicaba él. Quito, ¿por qué le pusieron? Eso no le pusieron así porque sí, le pusieron Quito Luz de América. Así como a Cuenca le pusieron Atenas del Ecuador, así Cuenca, esa gente no era dormida, pues no hacía al azar las cosas. Y como se llama, las cosas son bien claras. Entonces, muy bueno que estemos sobre estas bases importantes para ayudar a aclarar las cosas al mundo. Nos toca hacerlo, maestro Eliseo. Vamos a ver cuándo lo podemos concretarnos mejor para hacer eso. Listo, maestro. Entonces, quedamos en deuda con los quiteños y con el pueblo de Dios para mostrarle el camino de Santiago, el recorrido. Mire que Compostela quiere decir campo de las estrellas. Estela es estrella. Eso quería decir Santiago de Compostela. El agua sacra en el camino de las estrellas, en el campo de las estrellas. Los peregrinos, o sea, los alquimistas, los mutantes, los gnósticos, los taoístas, debían encontrar los signos, las doctrinas, los jeroglíficos de la gran obra en este recorrido de Santiago de Compostela en Europa. Y oh sorpresa, en Europa eso está por varios países, está en Italia, España, Francia, pero en Quito tenemos todo resumido, es decir, la gran obra. Esas cosas me las decía Rasputín, que en Quito estaba resumido el camino de Santiago. Sí. Entonces, tenemos que encontrarnos
y, y hacer eso, establecer el camino de Santiago, que eso sería un homenaje a este venerable ser Rasputín, que él dijo que había venido a Quito a develar el camino de Santiago. Eso Qué era, genial. maestro. Le Qué oigo ge- y quedamos comprometidos. claro que sí. Qué genial, hombre. Muy bueno. Me parece muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Importantísimo eso, porque ya pues eso ya son las cosas más claras de lo que tenemos ahorita que hacer, los taoístas. Entonces, vamos a ver cuándo y cómo con la maestra Austarinka nos ponemos de acuerdo para ir a darnos una vueltita y levantar, desempolvar todo ese proceso grandiosísimo. Ojalá esté todo intacto por ahí como estaba en esos días, que yo creo que sí. Y escribir y enseñar a la gente cosas grandiosísimas que la humanidad desconoce realmente. El mismo pueblo Tavo del Ecuador desconoce realmente todas esas cosas. Y de paso invitamos a los quiteños porque yo estudié en Quito, Ya, pero pues, pues no le ponía cuidado a las iglesias. Hasta cuando Rasputín me habló, yo le empecé a poner cuidado y descubrí en esa iglesia que queda en la misma calle de la compañía, viniendo hacia la Plaza Grande, descubrí un montón de cosas. Y luego por internet vi la fachada de la iglesia de la compañía y ahí sí que hay cantidad de cosas y la gente no le pone cuidado. claro, claro, La claro, gente claro, no claro, sabe qué significa eso, lo claro. cual estableceríamos y esa sería una doctrina muy hermosa para que cuando la gente vaya a Quito aprovechen y hagan el recorrido de Santiago de Compostela. Le Sería oigo, muy maestro. genial. Genialísimo, genialísimo. Ya, entonces vamos a quedar en eso. Me parece algo muy importante y muy grande. Entonces, bueno, aquí va a hablar la maestra Austarinka, porque con ella tenemos que hacer eso y reunirnos. Listo, listo, encantado. Bueno, maestro, yo pienso que las iglesias son las siguientes. Es Maestro, le la oímos. iglesia de de Nuestra Señora de la Merced, lo llaman. La segunda es la iglesia de Santo Domingo. La tercera es la iglesia de San Francisco. La cuarta es la iglesia del Sagrario. La quinta es la iglesia de San Agustín. La sexta es la iglesia de la Compañía de Jesús. La séptima es la iglesia de Santa Bárbara. El orden exacto no está, pero estas son las iglesias. Aquí en este molino viejo es el punto iniciático. Aquí se inicia y el molino, los molinos, pues eso había sido hace tiempo, ya no estaban los molinos, solamente había quedado ahí una enorme pared en la cual estaba dibujada la madre Catalina, que era una mujer hermosa, jovencita. Tras de ella había una Catalina grande y Maestro Charragel, sí, sí, que la mujer es el inicio y el fin de la gran obra. claro. Entonces, por eso en el molino las mujeres nos mueven, nos mueven a lengua. Claro que sí. Yo Y termina conozco, como dijo el bueno. Entonces ya tenemos el número uno, es el molino. sí, El ese número molino. dos, yo le oí a la maestra Austerinka que hablaba de la iglesia de la Merced. ¿Dónde queda? Eso pues ya los quiteños y la maestra Tarinca mismo debe saber la iglesia de la Merced. Pues eso lo conoce todo el mundo, ¿no? Entonces ya se puede ir ubicando y siguiendo el proceso, porque ese es un camino como decir 1, 2, 3, 4, 5 y cada uno tiene su explicación, entonces se puede identificar el proceso en lo que está. Y tanto en las iglesias, lo que está afuera es como dijéramos las claves, pero el significado de las mismas claves cuando se entra a las iglesias, adentro es también lo que está, o sea, el resto llamémoslo así, de la agenda, o más que eso, los complementos o compleciertos, el explicación o el contexto de las cosas se encuentra en lo que adentro está escrito todo eso.
ahí Una, adentro, entonces. una pregunta a los quiteños, están que nos ponen mensajes y dicen la Merced queda en el centro de Quito. ¿Cómo se Ya, llama la iglesia que queda cerca del Ipialitos? el Ipialitos. Ajá. Yo, ahí tendría que un mismo quiteño No, es debería. que esta pregunta se la hago a la maestra Austerinca, Ah, ya. porque es Ya, que hay una iglesia donde están los cuadros del pintor Mideros, un gnóstico que pintó los 7 ángeles del Apocalipsis y están en una iglesia que creo que es la iglesia de la Merced. A ver si me ayudan. Creo que sí, porque en la iglesia de la Merced existe un museo que queda cerca de la 24 de mayo. Maestro, lo que pasa que el Rasputín decía que en el molino se iniciaba la peregrinación del Santiago de Compostela. Entonces él indicaba también que en el panecillo existe hasta ahora pues una virgen donde está con dolores de parto y a los pies de ella está como una culebra o un dragón, y él decía que ese dragón era un dragón negro que estaba esperando que la Virgen diera luz a su hijo para él tragárselo, pero que ahí se hacía la gran magia de Dios, que a esa Virgen le salía alas y el momento en que nacía el hijo le salía alas y ella se elevaba y Satán quedaba pues abajo sin poder tragárselo a ese niño. De ahí pasaba a la iglesia de Santo Domingo y decía que todas las iglesias ahí tenían una cruz. Esa es la referencia, porque existen 7 cruces cerca de cada iglesia. Y ahí nos explicaba con mucha claridad, porque a Rasputín le gustaba muchísimo la simbología. Él, por ejemplo, hacía en un papel una estrella de 5 puntas y decía que hay que contarlas en forma derecha, iniciando desde un índice y contando hasta 3, 1, 2 y 3, y se ponía ahí un símbolo. Y después empezaba de cualquier otro sitio, menos de donde ya estaba llenado el símbolo, el punto, una cruz o cualquier símbolo que la persona ponía. Y que esa era una magia para poder encontrar el verdadero Camino de Compostela, que estamos, del Camino de Santiago de Compostela que ahorita estamos tratando. Entonces, la mejor forma de ubicar a las iglesias es por medio de las cruces que está puesto, porque existen exactamente 7 cruces que son las 7 iglesias, que a mí me parece, no sé si me equivoco en alguna, que era la iglesia de la Merced, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Francisco, la iglesia del Sagrario, la iglesia de San Agustín, la Compañía de Jesús, la iglesia de la Compañía de Jesús y la iglesia de Santa Bárbara, porque decía que cada cimbre de las iglesias tenía un significado especial, que la última, que era como la más densa, que se llamaba la Santa Bárbara, que por eso en la Semana no Santa, y que para los impíos le llaman Semana Santa, ellos agarraban y se envolvían los perigreses, alambres de púa o sogas con nudos en las puntas. Creo que hasta ahora lo hacen en la Semana Santa para ellos y en la Semana no Santa para nos, y se van latigueando hasta sacarse sangre. Y el último punto donde llegaban era la iglesia que se llamaba Santa Bárbara, y que por honor a la barbarie que pusieron los católicos para así, según ellos, transformar los pecados, les enseñaban a latiguearse a la gente. Vuelvo y digo, hasta ahora en la actualidad ellos lo hacen. Entonces Rasputín indicaba que la simbología había que aprenderlo, porque eso era muy interesante para poder entender el Camino de Santiago de Compostela. Él, por ejemplo, decía que
que en las iglesias habían signos que se cambiaba la fisonomía. Es decir, que cuando una persona le miraba de frente, tenía un rostro. Cuando se le miraba desde el lado derecho, tenía otro rostro. Y cuando se le miraba del lado izquierdo, tenía otro rostro. ¿Ya? Entonces, eso hay que ponerle mucha atención. Él tenía tanta facilidad de manejar la magia, maestro, y personas que me oyen, que tenía la facilidad de estar en dos lugares a la vez. Una vez, él tenía que irme a ver en la casa de una hermana que vive en Quito. Entonces, pero se me presentó una emergencia y yo tuve que salir. Tuve una reunión por la Casa de la Cultura y resulta que en la Casa de la Cultura llegó él y yo le dije, pero ¿cómo sabías que yo estaba aquí en la Casa de la Cultura? Tú debías de estar en mi casa. Y me dijo, yo estoy en tu casa. Yo decía, ¿cómo vas a estar en mi casa si estás aquí en la Casa de la Cultura? Decía, llama por teléfono. Y yo llamaba por teléfono, me contestaba mi hermana y me decía, aquí está esperándote Mari, porque a veces se llamaba Hernán y a veces Mari, tenía el nombre de femenino y masculino. Y yo le decía, a ver, pásame. Y él hablaba conmigo por teléfono, estando allá, y yo le veía al frente de mí en la Casa de la Cultura, que también estaba ahí. Entonces él tenía esa facilidad. Y él utilizaba, por ejemplo, muchísimas palabras mágicas, que eran palabras secretas y palabras de poder. Y muchas de esas palabras, de esos mantras, nos enseñó el venerable maestro Keliun y el venerable maestro Samael. Pero bueno, ahorita como no estamos hablando de las palabras secretas, sino de las magias que lo hacía, vamos a seguir. Él, por ejemplo, utilizaba mucho, maestro, los glimorios y decía que en el Camino de Compostela existían muchos glimorios que había que traducirlos, porque él a base de glimorios ayudaba mucho a la gente. Por ejemplo, cuando le contaban que habían esposos que peleaban mucho, entonces él hacía un glimorio a base de letras y números en forma de cuadros y les daba la forma, hacía unas figuras hermosas, sacaba la figura, borraba los símbolos, borraba los números, las letras y la figura que quedaba le entregaba pintadita a las personas. Y resulta que después esa mujer o ese varón tenía que compartir ese glimorio entre pareja y después de un tiempo decía que la pareja se había arreglado y que estaban muy bien. Entonces eran una forma muy bonita. Otra cosa que utilizaba eran los mandalas. Y en el Camino de Santiago, que es el Camino de la Compostela, dentro de las iglesias, si entramos, vemos en las cúpulas existen mandalas y en los vitrales, en forma de colores, forman historias a punte mandala. Entonces, esos mandalas, por ejemplo, una vez una señora le contó de que el hijo tenía tendencia al suicidio y que ya algunas veces le habían llevado al hospital porque se tomaba cierto tipo de pastillas o venenos y que siempre estaba queriendo suicidarse. Entonces, Rasputín llevó al muchacho para que lo viera los mandalas que había en las iglesias con los vitrales que son a colores y le iba explicando el significado de cada vitrial, de cada color, y así le desprogramaba el deseo de suicidarse. Era sumamente interesante. Y después el joven ya nunca más, porque él estaba pendiente de que qué pasaba, de que cómo iba el muchacho, y resultaba que se le desaparecía esa energía del suicidio. Entonces, esto por ejemplo, él cuando íbamos caminando, él decía, esos tipos que ves al frente son ladrones y ellos vienen a robarnos. Y yo le decía, ¿y ahora? Y me decía, tranquila,
Y él cogía con su vista y decía, déjame dibujar un triángulo, y utilizaba triángulos, ¿ya? Se agachaba con cualquier palito y lo dibujaba un triángulo y nos adentro. Y después venían los ladrones, cruzaban, se regresaban, pasaban y no nos robaban. Entonces yo le digo, ¿y qué pasa? Dices que no nos están viendo. Y nosotros les oíamos, decía, pero si estaban aquí. Entonces decía que el ser humano estaba en esa posibilidad de hacer todo lo que quisiera, pero la primera cosa era mantener su energía genética. Segundo, decía, su alimentación debe ser muy buena. Y tercero, la actividad física. La actividad física. Y todo esto se reunía en una palabra, decía que era la voluntad, que eso era una fuerza sumamente poderosa aquí en la tierra. La voluntad de creer que son capaces de ver y hacer. Porque si no cree, así le pongan al frente de sus ojos, no lo van a creer. También hacía ciertos tipos de magias dibujando círculos en el piso. Y así ahuyentaba a personas negativas. Él se paraba ahí y pronunciaba ciertas palabras y ya, él lo transformaba haciendo también ese tipo de dibujos y decía que en las iglesias existían esos secretos, que por eso casi el 90% o más de iglesias a nivel mundial tienen cúpulas, tienen formas de unas medio esferas en la parte de arriba. Tenían cosas interesantes como es el sonido de las campanas, ¿ya? Y eso, las iglesias del Rasputín decía que fueron las cavernas de las ciudades y que esas se hicieron para escribir los mensajes que los seres humanos tienen que aprender para su evolución. Ya después los curas empezaron a poner ídolos y empezaron a enseñar a los impíos a que adoren los ídolos, pero realmente si en otros países como en Europa, en Italia, la gente ya no entra a arrodillarse en las iglesias, sino que entra a estudiar y van con cámara de fotos a tomar fotos todos los rincones de las iglesias, porque ya la humanidad está despertando y saben que esos rincones tienen mensajes de magia muy grande. Él, por ejemplo, decía que las palabras había que ubicarles, a veces les ponía en forma cuadrada, de 5 en 5 las letras. Por ahí tengo algunos apuntes que él me hacía y ponía letras que coincidían las palabras a la derecha, abajo, a la izquierda y subiendo y se formaba el cuadro. Además debemos recordar los seres humanos que los primeros discípulos del Maestro Jesús, ¿quiénes fueron? Los 3 Reyes Magos. Ellos ya sabían antes que nadie que el Maestro Jesús llegaría, porque ellos eran seres muy estudiosos. Ellos hacían lo que el Maestro dice, escudriñen, lean. Todos nosotros debemos leer todos los días. El Rasputín decía, el día que la persona no lea es un día perdido. El día que la persona no escriba lo que llegó a su mente como algo grandioso es un día perdido. Entonces, la magia es realmente la sabiduría de Dios revelada e implantada en las personas. Los magos fueron los primeros adoradores que el Salvador, que el Maestro Jesús encontró en el mundo. Los 3 Reyes Magos sabemos que fueron los filósofos que reconocieron al Maestro Jesús antes que él mismo se revelara. Sabemos que todas las cosas están conectadas entre sí y este sistema puede ser investigado
por medio de la magia, porque sabemos que todas las cosas tienen un principio y tienen un fin. Pero ese fin es el principio. Nosotros estamos conectados porque los seres humanos somos un microcosmos y el macrocosmos es igual a nos. Estamos comunicados y nosotros, al conocernos dentro de nos, todas las facultades que tenemos, podemos conocer el universo. Por eso la frase que decía el maestro Sharahael hace un mocierto: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Esa es una gran realidad. Conocerse a sí mismo, saber interpretar. Los taoístas tenemos que saber cuáles son nuestros defectos y transformarlos, no matarlos. Los defectos hay que transformarlos, porque los defectos fueron magos muy grandes, maestros muy grandes, que rodaron, que cayeron a la oscuridad, y que es nuestra obligación transformarles para que sean unos seres de luz. Otra cosa que utilizaba Rasputín era el péndulo. Y no generalmente lo utilizaba el péndulo como ahorita lo venden, con un cuarzo y una cadenita. No, él hacía ese mocierto, un péndulo inmediato. O sea, él no buscaba, sino que lo fabricaba ese rato. Por ejemplo, cuando a mi persona le conoció, yo tenía cabello largo, y cuando quería averiguar algo decía: ¿me ofrendas un cabello tuyo? Entonces yo le decía sí, y él me arrancaba un cabello y solamente ponía un peso en la punta y averiguaba, cogía un mapa y preguntaba: tengo que ubicar a esta persona, y lo ubicaba y lo iba a ver y ahí lo encontraba. Entonces, hablar de Rasputín realmente es tan largo, maestro, pero le doy paso ahorita al sabio de sabios, que es el maestro Eliseus y el maestro Sharahael. Yo he aprendido mucho de los dos, me inclino ante la sabiduría de los dos. Mi persona lo que les cuenta es solo vivencias que tuve, pero la sabiduría lo tiene el maestro Sharahael, el maestro Eliseus, de quien yo agradezco a Dios haberles conocido en este retorno, porque ellos me han enseñado muchísimo, y gratísimas a ellos, pues llegué donde los mensajeros de Dios, que son el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael Joaba Torbeor, quienes nos enseñaron pues y nos hicieron vivificar, o sea, en algo real, no pocas cosas como enseñó Rasputín, sino miles de cosas que lo vivíamos de segundo en segundo con los mensajeros de Dios, que son nuestros maestros. Entonces, maestro Eliseus, le doy paso a su merced. Adelante, maestro. Gratísimas, venerable maestra Austerinka, por esta amplia explicación, y el venerable maestro Sharahael. Dios les bendiga esta gran sabiduría que en este hoy vuestras mercedes nos han expresado. Venerable maestro Eliseus, adelante, maestro, su merced tiene el fono cerrado. Bueno, hasta que se comunique el maestro Samael, el maestro Eliseus. Ya tenemos al maestro Eliseus. Aló, ya abrí el micrófono. Ya, que tenía una alegría inmensa, como cuando éramos niños y llegaba la Navidad, y era una alegría, era algo muy, muy bonito, muy especial. Y es porque algo que yo traté de buscar las iglesias de Quito para establecer el camino de Compostela, pero no, cuando encontré que había 34 iglesias en Quito, yo dije, no, ese trato si no es así tan fácil. Y aparece Sharahael y dice que Rasputín, el venerable Rasputín, le condujo y le mostró el inicio, el final y algunas de las iglesias. Ya tenemos muchas guías, las 7 cruces. Entonces, cuando pase la epidemia, cuando pasen esta etapa de tinieblas y oscuridad, viajaremos a Quito, invitaremos a todos los quiteños que quieran acompañarnos
para ir a hacer el recorrido de Santiago de Compostela, establecerlo y establecer fotos. Es posible que hagamos una especie de folletito para que el mundo conozca y la doctrina del venerable Rasputín no se pierda, porque hasta ahora estaba perdida. Se la enseñó a Charrajel, me enseñó a mí, le enseñó a la maestra Uterinka, pero por esas cosas de la vida, nadie le invitó a Charrajel, él solo se invitó y aquí estamos. Entonces, esta era la conferencia para contestar las preguntas, lo cual no vamos a alcanzar, lo dejamos para una tercera entrega la próxima semana, pero hemos logrado algo muy bonito, muy grandioso, y ya nos veremos en Quito, y desde allá invitamos a los quiteños a que nos acompañen a hacer el recorrido de las 7 iglesias, que lo haremos en un día, en 2 días, en 3 días, ahí vamos viendo. Pero es mucho lo que ha salido, porque la gran obra de la alquimia es lo que venimos a hacer, y esta gran obra de la alquimia se encuentra en Quito, y allí está y la gente no la conoce, tenemos que descubrirla. Entonces, quedamos para la próxima semana, venerables coordinadores, venerable Aprisquet, agradecemos a la maestra Pildarpan, agradecemos a la Fuente Sauteli por toda su ayuda, por todo su labor de dar doctrina al mundo, y en especial a los coordinadores, verbalizadores y todos los que hacen la labor en esta gran fuente. Esperanza de todos los vivientes, grandiosa esperanza de la vida. La paz que esperan hoy las gentes, la dulce paz que tienen en sus mentes, paz bendita que esperan los dolientes. De una paz que ha huido del presente, paz que se separó del amor y de la vida, y que todos lamentamos su huida. Vuelve, paz bendita, intégrese a la vida. Bendita paz en los mejores va escondida, los mejores de la esfera, así lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren.
hacia el oriente, al norte, al sur y al poniente, donde la amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda y muy hermosa. Tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, eres la grandeza de los vivos. Paz mía, mi paz bendita, paz de mi alma, paz de mi salud, paz del todo y de la nada, paz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz, Ave adorada. Esperanza, esperanza,